Seguimos entonces con estos métodos energéticos y hablábamos el primer teorema de Castiliano, que decía que, bueno, si queremos conocer la carga en algún punto, lo que teníamos que saber era que necesitamos encontrar la derivada de la energía de deformación interna de una estructura en función del desplazamiento en el sentido de aplicación de esa carga. Ahora, ¿cómo aplicamos ese segundo teorema de Castiliano? No este, sino el que dice que la deformación en un punto es la derivada parcial de la energía de deformación interna en función de la carga. Bueno, para aplicarlo simplemente, como dice la ecuación, lo que necesitamos es tener una estructura y para saber el desplazamiento en el punto que queremos conocer, aplicaremos una carga P cualquiera, una carga P genérica, en el punto y la dirección de ese desplazamiento que deseamos conocer. Una vez aplicada esta carga P a ese punto que deseamos conocer, lo que necesitamos es hallar las ecuaciones de solicitación en función de esa carga P. Es decir, si recordamos la energía de deformación interna, es una integral que tiene bajo la integral los esfuerzos de solicitaciones, sea momentos, fuerzas axiales, esfuerzos cortantes o momentos torsores, y propiedades geométricas de la estructura, de las secciones transversales de las barras. Entonces, escribiremos esas ecuaciones de solicitaciones en función de P, es decir, queremos desarrollar, encontrar la estática, escribir las ecuaciones de solicitación en función de P, y finalmente derivar esas ecuaciones en P. Una vez obtenida esa derivada, sustituimos el valor de P y conseguimos la deflexión o el desplazamiento que estábamos buscando. ¿Qué ocurre? Tenemos dos casos. Si en la carga real, el sistema de cargas reales sobre la estructura, no existía esa P, lo que hacemos es sustituir cuando hayamos realizado todo el trabajo de derivar, sustituimos y colocamos como si P originalmente sea igual a 0. En cambio, si coincidencialmente tendremos una estructura donde el desplazamiento que buscamos en la dirección coincide con una carga, lo que hacemos es, cuando hayamos realizado todo el trabajo de escribir los diagramas en función de una carga genérica P, vamos a sustituirlo por el valor real de esa carga en el sistema de solicitaciones de cargas reales en la estructura. Entendemos más o menos cómo se va a aplicar este teorema. Si no, no se preocupen mucho, hay un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Veremos ahora lo que es la ley de Betti. En 1872 fue que se realizó esta ley, muy a la par todos este tipo de métodos de energéticos. Y vemos que esta ley también se llama ley de los trabajos recíprocos. Ya vamos a ver por qué. Primero, vamos a imaginar que tenemos una sola estructura que está cargada con dos sistemas diferentes, un sistema M y un sistema N. Ahora, estos dos sistemas tienen ciertas cargas. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer dos casos. Un caso donde primero aplicamos la carga M y luego aplicamos las cargas del sistema N, y un caso contrario en el que primero aplicamos N y luego las cargas M. Caso A y caso B. ¿Qué ocurre? Si trabajamos con el caso A y buscamos el trabajo o la energía externa que se produce, veremos que ese trabajo que produce M sobre los desplazamientos producidos por M va a ser un medio de P por el desplazamiento, de la carga por el desplazamiento. Luego, si vemos en el caso B, lo primero que conseguiremos es el trabajo que producen N por el desplazamiento de N. Pero en cada uno de estos casos se va a obtener un trabajo virtual. En el caso A se obtendrá el trabajo que produce la fuerza M sobre los desplazamientos de N, ya que se aplicó primero M. Y en el caso B obtendremos los desplazamientos o la fuerza que produce N sobre los desplazamientos que produce M, porque se aplicó primero la fuerza N. En cualquiera de los dos casos lo que obtenemos es un trabajo, dos trabajos reales, que son producto de la fuerza sobre su propio desplazamiento
y un trabajo virtual que es producto de la fuerza que se aplicó primero por el desplazamiento del sistema de fuerzas que se aplicaron después. Si entendemos esto, vemos que tenemos un trabajo en el caso A y un trabajo en el caso B, pero gracias a la ley de Clapeyron sabemos que el trabajo en realidad no depende de las cargas o del orden en que se aplican las cargas a la estructura. Por lo tanto, estos dos trabajos deben ser iguales. Y si estos dos trabajos son iguales, lo que obtenemos es que el trabajo virtual de un sistema sobre otro es exactamente igual al trabajo virtual que aplica el otro sistema sobre un sistema original. Y encontramos la ley de Bethe y vemos por qué se llama de los trabajos recíprocos. Es de los trabajos recíprocos porque el trabajo que M produce sobre los desplazamientos de N es igual al trabajo que N produce sobre los desplazamientos de M. Y podemos decir entonces, enunciamos la ley de Bethe, que dice que si una estructura, de nuevo constituida por un material que sigue la ley de Hooke, donde como estamos utilizando trabajo de deformación, no existen los cambios de temperatura ni los movimientos en los apoyos, el trabajo virtual es trabajo virtual porque son sistemas independientes que realizan la fuerza del sistema M por los desplazamientos de N es igual al trabajo que realizan las fuerzas de N por el desplazamiento de M. Encontramos información, una ley que es muy valiosa, porque si tenemos, por ejemplo, una estructura donde conocemos de antemano los desplazamientos en un sistema y las fuerzas que lo generan, luego conociendo la fuerza que podemos aplicar a un sistema, podremos conseguir los desplazamientos que se van a generar. Ya veremos, se verá, digamos, con un poco más de estudio. Yo les recomiendo que consigan, que busquen. Eso está la información que yo les suministré en la carpeta Drive y en las guías del curso, la guía del profesor Cecilio Luschinger, donde esto lo explica, digamos, un poco más detallado. Pero son temas muy útiles en casos particulares. Luego vemos la ley de Maxwell. Esta ley de Maxwell es una derivación de lo que es la ley de Bethe y básicamente se puede enunciar de la siguiente manera. Si en esa ley de Bethe nosotros decimos que las cargas aplicadas son cargas unitarias, los desplazamientos van a ser iguales. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema de cargas que aplica cierto desplazamiento en algún punto, y esa carga la podemos volver unitaria, el desplazamiento que se genere ahí va a ser el mismo desplazamiento que genere una carga unitaria sobre la aplicación de otra carga en dos sistemas independientes. Esta ley, digamos, de la forma más precisa se enuncia de la siguiente manera. Si una estructura constituida por un material que sigue la ley de Hooke, donde no existen ni cambios de temperatura ni movimientos en los apoyos, en la componente del M de un desplazamiento en un punto de la estructura producto de una carga en un punto N, son dos puntos diferentes, es igual a la componente de desplazamiento en N producto de una carga aplicada en un punto M. ¿Sí? Es decir, esto se pueden conseguir dos desplazamientos producidos por sistemas diferentes. Vamos a ver entonces, por último, lo que son las fórmulas de Brizy. Estas fórmulas son excepcionalmente útiles para conocer las deformadas en barras. Básicamente, estas fórmulas nos permiten el cálculo de las componentes horizontal, vertical y rotacionales en el plano del centro de gravedad de una sección. Generalmente, ¿qué es lo que se busca? Generalmente nosotros en el cálculo de análisis estructural lo que buscamos es conseguir deformaciones y desplazamientos en ciertos puntos. Y esta ecuación, estas fórmulas de Brizy, nos permiten conocer estos deflexiones a partir de otro punto ya conocido, algo parecido a los que ustedes aplicaban en resistencia de materiales cuando utilizaban el método de Moore para conocer desplazamientos. Además, vemos que estas fórmulas son generales. ¿Por qué? Porque básicamente vienen o se obtienen de el uso o la aplicación del teorema de trabajo virtual en casos particulares. Vamos primero con el cálculo de la rotación en J, rotación en un punto J. Si tenemos una barra IJ cualquiera, la rotación en un punto J la podremos hallar a través de aplicar este sistema P a el teorema de trabajo virtual. Este sistema P' al teorema de trabajo virtual. Aplicando este teorema P', vemos que conseguimos
la rotación del punto J, cualquiera de una barra, en función de la rotación de un punto I y los esfuerzos que se generan en esa barra. Lo mismo ocurre para el caso del desplazamiento, en este caso lo llamamos desplazamiento nu porque es el desplazamiento axial. Aplicamos este sistema P' y conseguimos entonces la ecuación que va en función de la posición de un punto original, es decir, posición axial y rotación, y los esfuerzos en esa barra. Lo mismo ocurre con el desplazamiento transversal. Aplicando este sistema P, conseguimos la ecuación que viene de la coordenada transversal de un punto I y su rotación y los esfuerzos sobre la barra. Entonces, estas ecuaciones son muy poderosas porque lo que nos ayudan es a conseguir, a partir de un punto conocido, las coordenadas de otro punto sobre la barra. Es decir, podemos hallar, siempre que la barra sea continua, que es como siempre trabajamos, un material uniforme, podemos conseguir las coordenadas de cualquier punto, cualquier deflexión de la barra a partir de otro punto que he conocido. Y como ustedes ya saben y han trabajado en resistencia de materiales, se escogen esos puntos conocidos, generalmente en los apoyos, que es donde sabemos donde no existe desplazamiento. Estas fórmulas pueden simplificarse bastante y, por ejemplo, si consideramos a estas fórmulas como si el punto I estuviera en el origen, es decir, lo trabajamos directamente sobre la barra y cambiamos las coordenadas ya no sobre la longitud de la barra, sino para obtener la componente X y la componente Y, es decir, la proyección en X y la proyección en Y de esa deformada, vemos que obtenemos estas ecuaciones mucho más simplificadas, donde dependerá simplemente de la carga del diagrama de esfuerzos que se aplique sobre la barra y las componentes de posición. Es decir, solamente de la estática y de la geometría de la estructura y la condición de un punto conocido podemos conocer la deformada en cualquier otro punto. Son fórmulas muy útiles y veremos luego cuando veamos el siguiente tema de viga conjugada cómo se aplica. Finalmente, en el PDF aquí en la clase encontrarán una pequeña lectura sobre lo que son las contraflechas en la estructura. De forma simple, la contraflecha en la estructura lo que consiste es en aplicar una pequeña deformación, más que una pequeña deformación, un pequeño cambio en la forma de la estructura, sin agregar tensiones adicionales, con la finalidad de que, bajo hipótesis de cálculo y de cargas, la estructura adopte una forma deseada. ¿Qué ocurre? Sabemos que cuando nosotros estamos analizando una estructura, en ella se van a producir deformaciones por las cargas que nosotros consideramos. Si nosotros deseamos que la estructura, la posición final de una estructura, una vez deformada, quede, digamos, como nos imaginamos en la estructura real, deberemos agregar de forma anticipada ciertas deformaciones que nos permitan que cuando las cargas actúen sobre la estructura, la deformada quede como la imagen estable. Esto tiene varias aplicaciones y se hace por distintas razones. Primero, para mejorar el aspecto de la estructura una vez cargada. Es una razón más que el aspecto, simplemente por una cuestión de trabajo, una cuestión visual para que generalmente se considere que la estructura está bien diseñada y luego para asegurarnos que las características geométricas de la estructura corresponden con la forma teórica empleada. ¿Qué ocurre? Las normas, como yo les había ya hablado cuando vimos desplazabilidad en estructuras, regulan las deformadas máximas que puede producirse en una estructura. Entonces, a través de la aplicación de contraflechas, nosotros podemos regular la forma final de la estructura de tal manera que ésta cumpla con las condiciones de la norma. Además, esto se usa con otros criterios que pueden ustedes leer en el PDF. No nos extenderemos sobre esto ya que no haremos énfasis ni es un tema de la materia. Simplemente es necesario que ustedes lo conozcan. Pasa por lo menos, se usa mucho en puentes de vigas precomprimidas, de concreto precomprimido, donde es fundamental el control de la deflexión y de las grietas, ya que la más pequeña grieta de un elemento precomprimido puede ocasionar que este colapse. Entonces, bajo este criterio y en muchos otros casos, utilizamos este tipo de contraflechas.